Se habla mucho, ¿no?, de las 7 maravillas del mundo, que si las pirámides, que si el Coloso de Rodas, lugares que hay que visitar. Pero he estado leyendo en las notas que hemos preparado una idea que, bueno, que le da la vuelta a todo. Dice que las verdaderas maravillas ya las tenemos. Son experiencias. Ver, oír, tocar, saborear, sentir. Y luego las dos más importantes, reír y amar. Y con esa idea como telón de fondo, vamos a meternos hoy en un tema fascinante. Todo gira en torno a que la vida no es tanto lo que nos pasa, sino cómo respondemos. La idea de ser los arquitectos de nuestra respuesta. Suena muy bien, pero claro, la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Es realista? Vamos a desgranarlo. Efectivamente. Y es un enfoque que, aunque bebe mucho de la filosofía estoica, de los clásicos, la verdad es que aterriza en cosas muy prácticas, muy del día a día. La misión de hoy es justo esa, coger estas notas y ver si podemos sacar de aquí una especie de manual práctico para construir carácter, para ser más resilientes en mitad del caos. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por la base de todo, que es la percepción. Hay una idea del filósofo Epicteto, que es la piedra angular. Él decía que un suceso, un hecho, es objetivo. Por ejemplo, una persona fue a la cárcel. Punto. El juicio, eso de ha sufrido un mal, eso es algo que añadimos nosotros. Exacto. Es una distinción que lo cambia absolutamente todo. Y el ejemplo que aparece en los textos sobre Malcolm X es para mí una de las ilustraciones más potentes de esto. Él entró en la cárcel siendo Malcolm Little, un delincuente, vamos, y salió de allí convertido en Malcolm X, un hombre con una formación autodidacta brutal, una fe y una misión que cambió la historia de los derechos civiles. Y lo más increíble es que el exterior no cambió. Los muros eran los mismos, los barrotes. ¿Los mismos? El tiempo de condena era el mismo. Lo que cambió fue su relación con esa experiencia. Precisamente. Y no fue una resignación pasiva, ¿sabes? Un bueno, es lo que hay y me aguanto. Para nada. Fue el primer paso de un proceso súper activo de autoconstrucción. Vio la biblioteca de la prisión no como un sitio para pasar el rato. Sino como su universidad. Justo. Vio el tiempo no como una condena, sino como una oportunidad. Transformó el hecho objetivo, estoy en la cárcel, en algo radicalmente distinto. Estoy en un lugar donde puedo reinventarme. Vale, entiendo esto de reinterpretar un hecho como en el caso de Malcolm X, pero, a ver, los textos van más allá. Hablan de amor fati, de amar el destino, y esto sinceramente ya me parece mucho más difícil. ¿Cómo se puede amar una enfermedad o una traición? Suena casi autoengaño, ¿no? Es la pregunta clave, claro, y es la objeción más lógica. Y la respuesta es que los estoicos no eran masoquistas, para nada. No amaban el desastre en sí. Nadie ama que su casa se queme. Lo que amaban era lo que el desastre exigía de ellos. Amaban la oportunidad que les daba la vida para demostrar virtud, la oportunidad de ser valiente, de ayudar, de reconstruir, de ser decente cuando todo te empuja a no serlo. O sea que no se trata de amar el incendio, No. sino de amar a la persona en la que te conviertes cuando te enfrentas a él. Exactamente. No elegimos la prueba, pero sí elegimos si estamos a la altura o no. Hay un ejemplo en las notas de un entrenador que odiaba al último grupo del día, el de los menos motivados, y con el tiempo aprendió a amar ese reto. Porque sacar lo mejor de ese grupo, y no del que ya viene con ganas, era lo que definía su auténtica valía. La transformación no está en lo que pasa, está en lo que saca de ti. Entendido. Vale, primero la perspectiva. Pero claro, una vez que cambias tu forma de ver las cosas, supongo que tienes que proteger esa nueva mentalidad. Las fuentes hablan de construir una fortaleza interior. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Se menciona la extraordinaria reserva de gente como Marco Aurelio o Catón. Eran personas amables, correctas, pero mantenían una distancia. No dejaban que el ruido de fuera entrara en su ciudad de la interna. Eran autosuficientes. No en plan arrogante, sino en el sentido de no necesitar la validación constante de los demás para estar bien. Y eso choca de frente con lo que uno de los textos llama una epidemia de falta de límites. Vampiros de energía, ¿no? Gente que vive del drama, del cotilleo, de tu tiempo. La filosofía, en cambio, te da las herramientas para construir esos muros. Te da claridad sobre tu propósito. Y cuando tienes eso claro, las opiniones de los demás
pues pierden su poder para desestabilizarte. La idea de la fortaleza interior me convence, pero me pregunto si no puede llevar a un exceso de confianza. Pienso en el caso de Séneca, el gran maestro estoico, que fue tutor de Nerón. A ver, ¿cómo pudo acabar tan mal si era en teoría el más sabio de todos? ¿No le falló su propia fortaleza? Y de hecho, los propios textos la usan como una advertencia. Séneca es la prueba de que hasta el más sabio tiene puntos ciegos. Otros estoicos de su época vieron venir el peligro, vieron que Nerón era una bomba de relojería y se apartaron. Séneca no. Él creyó que podía controlarlo, que podía moldearlo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo vio? ¿Fue arrogancia? Pues una de las fuentes da una explicación, citando a Upton Sinclair, que es demoledora. Viene a decir que es muy difícil hacer que alguien entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Séneca era inmensamente rico y poderoso gracias a Nerón. Quizá admitir que se había equivocado, que Nerón era un monstruo. ¿Le habría costado todo? Le habría costado su estatus, su riqueza y, al final, su vida. A veces la fortaleza interior no cede por un ataque de fuera, sino por una debilidad que no queremos ver dentro. O sea que los muros de la fortaleza no sirven si dejas al enemigo dentro. Como decía Marco Aurelio, hay que evitar a los falsos amigos a toda costa, no por ser un cínico. No, por pura claridad. Por supervivencia estratégica. Ver con claridad a la gente que te rodea es una de las murallas más importantes. Entendido, proteger la fortaleza con límites. Pero una fortaleza no es para quedarse encerrado. ¿Qué proponen los textos como práctica activa para el día a día, para fortalecer el carácter? Pues aquí entramos ya en la disciplina diaria. Y hay una cita de Ralph Waldo Emerson que es la clave de todo. Termina cada día y dalo por concluido. Olvida los errores y absurdos tan pronto como puedas. Suena liberador, sí, pero también un poco peligroso, ¿no te parece? Si simplemente olvidamos los errores, ¿no corremos el riesgo de no aprender y repetirlos? Claro, es que la distinción es muy sutil, pero es crucial. No habla de amnesia, habla de discernimiento. Emerson se refiere a no cargar con el peso inútil del ayer. Una cosa es analizar un error, sacar la lección y seguir. Y otra muy distinta es recrearse en la culpa, en la vergüenza. Eso solo paraliza. En los textos lo llaman memoria estratégica. Memoria estratégica. Sí, elegir activamente en qué te enfocas. Hay una oración de una poeta, Mary Caroline Davis, que lo clava. Que pueda olvidar lo que debe ser olvidado y recordar infaliblemente todo lo que debe ser recordado. Aquello que repasas en tu mente, lo refuerzas. Si repasas tus errores sin parar, te conviertes en tus errores. Si sacas la lección y te centras en lo bueno, construyes a partir de ahí. La elección de qué recordar es la elección de quién quieres ser. Y esto me lleva a otra idea que aparece, la de centrarse en lo fundamental, no en lo que parece impresionante. La anécdota de Epicteto con el estudiante es genial. ¡Buah! Es buenísima. Llega el estudiante presumiendo de haberse leído un libro de filosofía súper denso, súper complicado, y Epicteto, en vez de felicitarle, va y le suelta. Si el autor hubiera escrito con más claridad, tendrías menos de lo que presumir. Claro. El objetivo no es parecer listo, es vivir mejor. Exacto. El objetivo no es impresionar, es transformar. Necesitamos estrategias para los retos reales. Y para eso no sirven las teorías complejas, sirve la práctica constante de lo básico. Uno de los textos cita a un entrenador, Chip Conrad, que dice: «La práctica no te hace perfecto, la práctica hace lo permanente. Lo que repites se te queda». Y ahí es donde entran esas metáforas del mundo físico que me han parecido muy potentes. Sí, porque son muy claras. Una es la del levantador de pesas Tommy Kono. Él decía que la fuerza de verdad no viene de los músculos que se ven, los bíceps, los músculos de espejo. Viene del núcleo, de la cadera, la espalda. De lo que no se ve a primera vista, pero que da la estabilidad real. Justo. Y otro entrenador, Loren Landau, añade que la postura lo es todo. La posición de la articulación determina cómo funciona el músculo. Con el carácter pasa igual. El poder viene de esas disciplinas centrales, de los hábitos fundamentales, la honestidad, la autodisciplina, no de los grandes gestos para la galería. Es la postura moral que mantienes cada día. Entonces, si lo unimos todo, la conclusión es que no vale solo con pensar bien o tener buenas intenciones. El carácter se ve en la acción. Como decía Henry Ford,
No puedes construir una reputación sobre lo que vas a hacer. Exacto. La acción es el único campo de pruebas. Y aquí los textos meten una paradoja que de primera suena rara. Solo los mediocres están siempre en su mejor momento. Eso es, totalmente contraintuitivo. ¿Cómo que no hay que aspirar a estar en el mejor momento? No, lo que quiere decir es que si siempre estás en tu zona de confort, en algo que ya dominas a la perfección, no estás creciendo. El crecimiento de verdad exige lucha, exige torpeza, inconsistencia. Requiere tener la voluntad de tener días malos, de parecer un novato. Esa disposición a fallar mientras aprendes algo es lo que separa a los que mejoran de los que se estancan. Crecer es, por definición, no estar siempre en tu mejor momento. Entiendo. Es aceptar la incomodidad de la curva de aprendizaje. Hay una frase de Cervantes que lo decía de una forma preciosa. El que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que quiere estarse en la cama. La prueba no es la caída, que esa es inevitable. Es la elección de levantarse. Y esa elección nos devuelve, fíjate, al principio de la conversación, a esas 7 maravillas que no están fuera sino dentro. Nos devuelve a esa idea de la Madre Teresa que también se cita. Sé feliz en el momento, eso es suficiente. Porque el ahora, el momento presente, es el único sitio donde podemos actuar. El suceso llega, neutro. Nosotros le ponemos el significado, nosotros elegimos la respuesta. Decidimos si esto es una cárcel o una escuela. Al final todo se resume en eso. Somos los arquitectos de nuestra respuesta. No del evento, pero sí de lo que hacemos con él. Construimos nuestra vida, elección a elección, practicando lo básico, manteniendo los límites y sobre todo eligiendo qué recordar para impulsarnos y qué olvidar para no arrastrar lastre. Y quizá para terminar me queda una reflexión, una pregunta que se desprende de todo esto y que no tiene una respuesta fácil, ¿eh? Hemos hablado mucho de olvidar los errores de ayer, de esa memoria estratégica, pero ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea entre ese olvido para avanzar y el simple hecho de no aprender de tus propios errores? ¿Cómo se distingue entre soltar lastre e ignorar una lección que la vida te está poniendo delante? Es una excelente pregunta para reflexionar, desde luego, porque el equilibrio ahí es muy, muy delicado. Y para cerrar, me quedo con otra frase de Emerson que creo que lo resume todo a la perfección. Mañana es un nuevo día. Lo empezaremos serenamente y con un espíritu demasiado elevado como para cargar con nuestras viejas tonterías. La elección, como siempre, es nuestra.